Hola niños. A continuación, el plan lector del año 2020, la lectura complementaria del mes de agosto, con el cuento La abuela, escrito por el autor Peter Hadlin. Espero que les guste esta historia. Entonces ahora escuchemos este hermoso cuento. De cómo Carly fue a parar a casa de la abuela. Dice la gente que a los 77 años ya es viejo. La abuela no. La abuela ha dicho siempre, y lo suele decir muchos viejos, que uno es tan joven como se siente. Y la abuela se sentía bastante joven. Decía también la abuela que por fuera era vieja y por dentro una muchacha. Los que la conocían bien y se la creían, la abuela no tenía mucho dinero. A veces se quejaba de su escasa pensión y su defunto marido que no había sido precisamente una lumbrera, pero prefería reír que quejarse y sabía arreglárselas. Su piso de Múnich era pequeño y casi tan viejo como era ella. El sofá se venía abajo con frecuencia cuando el peso de la visita era excesivo. Solo la estufa de fuel oil era nueva y la abuela no acababa de apañárselas con ella. Tenía miedo de que salieran las dos volando por los aires cualquier día. Cuando la estufa empezaba a borbotear y a hacer glu glu, la abuela le hablaba como si fuera un burro testarudo. A la abuela le gusta hablar consigo misma y con las cosas que la rodean. Los que no la conocían bien tenían que acostumbrarse. Incluso, en medio de una conversación, empezaba a veces a hablar consigo misma y, cuando el otro la miraba sorprendido, la abuela meneaba simplemente la cabeza como diciéndole que no se refería a él. La abuela, todas la llamaban abuela, los vecinos, el panadero de la esquina, los chicos del patio que de vez en cuando se burlaban de ella, pero en realidad la querían y hasta le subían a voces las bolsas de compra al quinto piso, porque es la casa en que vivía la abuela. No había ascensor. No somos príncipes, solía decir la abuela, cuando se le acababa el resuelto en el tercer piso y tenía que tomarse un pequeño descanso. Fray Herma Vittel ponía en letras de adorno en la puerta del piso. Su hijo le preguntó una vez por lo de Frau delante de su nombre. ¿Tú es que eres tonto?, le había respondido a la abuela. Así es como quiero que me llamen. Después de la muerte del Otto, la gente podría creer que soy una vieja solterona. Y eso es lo que no soy. El hijo de la abuela tenía otro hijo de él, y la abuela trata esta historia. Se llama Karl Ernest, o se llamaba, mejor dicho, porque desde un principio lo llamaron Carly. Carly creció en una pequeña ciudad cerca de Düsseldorf. Su padre trabajaba en las oficinas de una fábrica. Él era el que calculaba los que iban a cobrar los otros. Así explicaba Carly la profesión de su padre. A veces el padre de Carly, los viernes por la tarde casi siempre, se iba a la taberna, volvía borracho a casa y le entregaba la llorera. La madre de Carly se quejaba. Ya vuelves a estar a esta calamidad con las dichosas lamentaciones de fin de semana. Carly no lo comprendía. Su padre era una persona más bien alegre y Carly se entendía bien con él. Mejor que con su madre, que siempre protestaba de lo mucho que ensuciaban los dos y de lo mucho que tenían que limpiar. Se pasaba el día limpiando. Pues esto no es normal, decía el padre de Carly. Los padres de Carly murieron en un accidente de automóvil cuando Carly tenía 5 años. Había salido con unos conocidos. Ellos no tenían coche, y Carly le habían dejado en casa de la vecina. Allí también acudió la policía, que le dijo a la mujer: han muerto los dos. Al principio Carly no lo comprendió. Carly tardó mucho tiempo en poder imaginarse que no iba a volver a ver a sus padres, que se habían ido para siempre. No es posible, solía decir. La vecina lo metió en cama y un médico le puso un supositorio. A Carly le entró la risa.
Ahora vas a poder dormir. Primero tienes que dormir, hombrecito, le dijo el médico. A Carly lo de hombrecito le pareció idiota, y el médico medio tonto. Aquellos días que todo el mundo le parecía medio tonto, porque no paraban de acariciarle la cabeza y de abrazarlo, porque se portaban todos de forma muy distinta. La abuela no. Llegó a la abuela, también debía haber llorado, y empezó enseguida a mandar. Hay que seguir, de alguna forma hay que seguir. Y ante un montón de tías y tíos desconocidos, en presencia de Carly decidió: a Carly me lo llevo yo. Carly se queda conmigo. Uno de los tíos le dijo: ¿a tu edad, Emma? La abuela al oírlo se echó a reír y le gritó: ¿Es, es, ¿Es que lo quieres tú? Déjate de tonterías entonces. Carly había visto pocas veces a la abuela, pero siempre le había gustado. La abuela hablaba un poco más alto de lo acostumbrado, decía palabras no siempre eran decentes, y trataba a su hijo como si fuera de la edad de Carly. A la madre de Carly la llamaba llorona y al padre a veces flojeras. A Carly le llamaba Carly y nunca hombrecito, jovencito o manada. Lo tomaba en serio. A Carly le sorprendió deprisa que se liquidaba un piso y deprisa el piso liquidado se vaciaba. La abuela repartió los muebles. Todo eso no lo necesito, dijo. Al final Carly le quedó una maleta con sus cosas y nada más, y con la maleta que arrastraba la abuela salió de la ciudad en la que había vivido con sus padres a casa de la abuela, a Múnich. Ahora soy yo la que tengo al chico. Estoy loca. Una vieja y un niño que basta dentro de 12 o 13 años, como mínimo, no podrá valerse por sí mismo. He de cumplir los 100 por culpa de Carly. Si no lo hago yo, ¿quién de los parientes lo hubiera recogido? Al final lo hubiera metido en un orfanato. Eso no puede ser, eso no. Seguro que va a echar de menos a sus padres durante mucho tiempo, sobre todo a su padre. Pero eso son también habladurías. Hay niños que tienen padres y ni se enteran que los tienen. Voy a procurar olvidarme de que soy vieja. Carly y yo ya no nos arreglaremos. La abuela es diferente. Carly se acostumbraba rápidamente a la abuela, aunque el piso le siga pareciendo raro. Pero al fin y al cabo la abuela hace ya muchos años que tiene esos muebles y no va a comprar otros nuevos, solo por él. Carly tiene un cuarto casi para él solo. Durante el día la abuela lo utiliza para coser y Carly por la noche tiene que ir recogiendo agujas para no pincharse los pies. En muchas cosas la abuela es diferente. Una de las primeras noches Carly, que no podía dormir, entró en el cuarto de baño que estaba junto a la habitación y encontró un vaso de agua con los dientes de la abuela. Carly se pegó un susto terrible y no se atrevió a tocarlos por miedo a que se le cerraran. Por la mañana le preguntó: ¿desde cuándo te sacas los dientes de la boca? Yo no puedo. La abuela se lo explicó. Es que estos no son mis dientes, Carly. Los míos se han ido cayendo todos, los he perdido. Igual que tú, tus dientes de leche, lo que pasa es que la tercera vez ya no crecen. Se los hacen a una. ¿Tienes que lavártelos también?, preguntó Carly. La abuela no quiso seguir hablando de la dentadura postiza. Todo eso no es tan importante, Carly. En la casa de la abuela, el día transcurría de una forma distinta. La abuela se levantaba todavía más temprano que el padre de Carly, aunque no tuviera que ir a la oficina. Le explicó el porqué. Me duele todo el cuerpo, Carly. Es la gota, ¿sabes? Carly era incapaz de imaginárselo. ¿Una gota de qué? La gota es una enfermedad que se coge de viejo, dijo la abuela. A las 6 de la mañana, la abuela andaba ya metiendo ruido por el cuarto de al lado y despertaba a Carly, pero Carly no tenía ganas de levantarse tan temprano. Se tapaba la cabeza con la manta y se ponía a pensar en sus padres. Lo hizo durante mucho tiempo, 3 meses casi, hasta que fue a la escuela y tuvo amigos. El desayuno
Era a las 7. La abuela tenía unas tazas 3 veces mayor que la casa de Carly. Era el tazón de café. Lo llenaba hasta el borde y sorbía. Carly, su madre, se lo había prohibido. No sorbas, abuela, decía Carly. La abuela lo miraba asustada. Dejaba el tazón en la mesa y le preguntaba: Oye, ¿son esas formas de hablar conmigo? Mi madre decía siempre que no sorbiera y tú sorbes. A partir de entonces, la abuela se esforzó por no sorber. Tan difícil le resultaba que al desayunar no bebía solo la mitad del tazón, y luego Carly jugaba con el otro cuarto, sorbía el resto. La abuela había decidido no volver a llevarlo a parvulario antes de que fuera a la escuela. Esos 6 meses es mejor que nos acostumbremos el uno al otro, Carly. Carly al principio le pareció una tontería. Luego se alegró. Los días con la abuela eran más movidos y siempre pasaban cosas. Por la mañana repartían volantes que le llegaban a la abuela de cualquier fábrica. Decían que en el Astoria exponían lavadoras y hacían regalos, y para el café la mejor era el filtro pasa pasa. No es que me pague muy bien, decía la abuela, pero así me muevo. Por nada del mundo me compraría yo esos chismes que venden. Tú no tienes idea de lo tonta que es la gente, Carly. Fuera donde fuera, siempre hay gente que la conocía. Entonces, echaba la parrafada. A Carly le resultaba aburrido, pero que como solían darle caramelos, aguantaba y le decía a la abuela: Me parece estupendo que repartas. Después iban de compras a la abuela, las tiendas del barrio la temían. No había quien le diera gato por liebre, la abuela decía. Sí, yo no me lo tengo que pensar 3 veces, a veces de gastarme una perra. Tendré derecho también a darme otras 3 vueltas como mínimo, a lo que me voy a comprar con ella. ¿No? Carly le ayudaba y los tendederos se enfadaban. Uno le dijo a Carly que dejara de una vez de tocar los pepinos con las manos sucias y el abuelo le gritó: Lo que faltaba. ¿Es que los lava usted tan a menudo como Carly las manos? La abuela tenía mucha gracia, y eso le encantaba a Carly. Era una mujer que no admitía réplicas ni le tenía miedo a nadie. Era más bien la gente que le tenía miedo a ella. Cuando la abuela fruncía en sueño, el tendero se ponía siempre de mar de amable. La abuela no paraba de inventarse cosas. El panadero, por ejemplo, le decía cada 2 por 3: Oiga usted, es que envía los panecillos a que adelgacen. Cada vez los encuentro más pequeños y más caros. La gente no sabía qué contestarle. Carly se fue dando cuenta que la abuela era más pobre que sus padres. Cuando me paguen tu pensión de orfandad, lo pasaremos un poco mejor, Carly. Pero los señores funcionarios van despacio y no piensan en nosotros, le decía la abuela. Carly le preguntó que quiénes eran los señores funcionarios. Gente sentada detrás de enormes escritorios pensando eternamente, papeles y más papeles de un lado al otro. De ellos depende que te den dinero a uno y no le den. Carly se admiraba de que hubiera gente tan poderosa. Carly a veces deseaba ser alguien igual de poderoso para regalarle a la abuela un montón de dinero. La abuela cocinaba más deprisa que la madre de Carly. En la cocina, lo único que se hace es perder el tiempo, decía. Después de la comida, la abuela se sentaba a coser a máquina y dejaba a Carly bajar al patio. Allí al principio, Carly no conocía a nadie. Los niños se burlaban de él. Decían que hablaba como extranjero, como un turco casi. Yo no soy ningún turco, decía Carly. Los primeros días los otros niños no se lo creían. Cuando se los tomó la abuela dijo: ¿Por qué no le has contestado que eres un turco de la cuenca de Ruth? Dios mío, los niños ya no son tan imbéciles como los padres. Creen que un turco le ha de ser mala persona, pero el mero hecho de ser turco. Acabó de algún tiempo a Carly y le dejaron jugar con ellos. Poco después se pegó por primera vez con Ralph, que tenía 7 años y era el único que mandaba.
No le ganó, pero se pegó tan bien que Ralph no le aguantó el menor rencor. Ralph tenía un pequeño defecto físico. Hablaba mal, como entre dientes, y en vez de decir sabes, decía llaves. Al principio a Carly le daba risa y se lo contó a la abuela. No está bien que te rías de Ralph, dijo la abuela. Casi todos tenemos algún defecto. Yo no, dijo Carly. Tú sí, dijo la abuela. Tú también, porque te crees que no tienes ninguno. Eso también es un defecto. ¿Y tú? Preguntó Carly. Yo tengo incluso uno terrible, dijo misteriosamente la abuela. Algún día te lo enseñaré. Unos días la abuela salió descalza del cuarto del baño y le señaló el pie derecho. Mira, Carly, el meñique. Se me ha pegado a los del lado. Es uno de mis defectos, ¿sabes? ¿Tienes todavía más? Preguntó Carly. ¿Crees tú que lo vas a ver todo de una vez? Dijo la abuela. Con la abuela por las noches era todo también muy distinto. En casa de Carly su madre lo bañaba y a veces cuando se retrasaban llegaba el padre, se duchaban juntos y la bañera era una fiesta. La primera noche la abuela le dio la toalla y le dijo, anda, lávate. A Carly, que estaba todavía hecho un lío, se echó a llorar. Y la abuela también. Carly, al verla así, dejó de llorar y se lavó él solo. A partir de entonces lo hicieron siempre igual. La abuela se sentaba al borde de la bañera y miraba cómo Carly se lavaba. Si te puedes, se te puede ver crecer, le decía. La abuela lo secaba, le gustaba hacerlo. La abuela frotaba terriblemente a Carly hasta dejarle el cuerpo colorado como un cangrejo. Y le decía siempre, ¿verdad que se sienta bien, Carly? Oh, había otra vez todavía muy distinta a la de las casas. La abuela cuando se lavaba se encerraba en el cuarto de baño. Le tenía miedo por lo visto. Al cabo de algún tiempo Carly se le preguntó. Tonterías, Carly, le dijo a la abuela. Lo que pasa es que no es nada agradable ver viejos. Tú lo que tienes es vergüenza de que te vea, dijo Carly. Tienes razón, Carly, dijo la abuela. A Carly no le parecía bien, pero no consiguió convencerla de que dejara abierta la puerta del cuarto de baño. Tú eres Carly y yo la abuela. Tú eres pequeño y yo soy vieja. Esa es la única diferencia. Carly se ha dado cuenta enseguida de que aquí no es como en su casa. Eso es la educación moderna, cielos. ¿Tendré que salir yo ahora desnuda del baño solo porque sus padres lo tuvieran acostumbrado a eso? No. Carly no sabe el aspecto que tienen los viejos. Además me da vergüenza. Ahí sí que no paso. Yo no soy de otra. Entonces no será, como diría yo, tan desvergonzado. No, desvergonzado no. No es tampoco la palabra exacta. Hoy en día lo que pasa es que no les toca ya sentir vergüenza. Y está bien que así sea, pero yo no puedo cambiar a estas alturas. Carly tiene que comprenderlo. Con la abuela en el negociado. A los 4 meses largos de estar Carly con la abuela y una vez que lo estuvo inscrito en la escuela, la abuela agarró un berrinche. Todas las mañanas miraba en el buzón esperando a que le llegaran, por fin, noticias del negociado. Pero el negociado no le enviaba nada y la abuela se ponía cada vez más furiosa. No dan golpe, gritó un buen día. Venga a comer pasteles y a hurgarse de las narices con el lápiz. Funcionarios tenían que ser. Carly no conseguía imaginarse a la abuela de oficinista, pero sabía muy bien de qué se trataba. Su tutor, el jefe de su padre, había solicitado que se hiciera la abuela cuidadora, es decir, una especie de madre adoptiva de Carly, cosa claro que la abuela no podía hacer en absoluto. A lo sumo abuela adoptiva, y abuela de Carly lo había sido toda la vida, de modo que resultaba también una tontería. Para el negociado no, así que la solicitud seguía en curso legal, como suele decirse. Más que seguir en curso legal, lo que le hacía en realidad era arrastrarse por los despachos. La abuela necesitaba el permiso para que le concedieran el subsidio de orfandad de Carly. Eso para ella era importante porque la abuela al fin y al cabo era pobre y Carly, según decía ella, se la estaba comiendo viva. La abuela entonces decidió intervenir acerca del negociado. Cuando hablaba del negociado, la abuela se expresaba siempre con mucha prosopopeya.
Tienes que acompañarme, Carly, le dijo la abuela. Han de verte, tú eres la prueba, Carly, el cuerpo del delito. La abuela se puso su mejor vestido y Carly no paraba de acariciarlo. Carly se enfadó. Antes de salir de casa se comió unos copos de avena para fastidiar y volvió a ensuciarse. Siempre me tienes que llevar la contraria. La abuela estaba de mal humor. Fueron en tranvía, la abuela guardaba silencio, más que guardar en silencio lo que hacía era ir a hablar bajito consigo misma, recitando frases que se había aprendido de memoria para soltárselas en el negociado. A Carly no le hacía ni caso. El negociado al portero le envió despacho número 17. Esperaron media hora sentados en el banco de madera y sin hablar tampoco. Por fin les tocó el turno. Un señor ya mayor, de aspecto muy serio, acomodado tras un enorme escritorio, le dijo: No, compete al 22. Volvieron a esperar delante de 22 y Carly se dio cuenta que la abuela ya se estaba hartando de que apenas iba a haber forma de contenerla. De momento ahora empezaría a dar gritos. El hombre que las recibió a los 22 era bastante joven todavía, aunque ya peinase algunas canas. Tal vez fuera culpa de la mucha gente, por lo que le tocaba preocuparse. El hombre miró a Carly y le dijo, como si fuera el párroco: Vaya, vaya, así que tenemos al pobrecito. A Carly le entraron ganas de sacarle la lengua. Luego pensó que para ayudar a la abuela quizás fuera mejor hacerse de verdad el pobrecito, y puso cara de triste. La abuela se sentó de golpe y porrazo en la única silla que iba delante del escritorio y dijo: Venga, hombre, no se deshaga usted en lamentaciones, muévase. A Carly le dio la impresión que de momento iba a iniciar la huida en un momento a otro, pero se quedó. Le tocaba quedarse, era su oficio. Le preguntó al hombre de la abuela, buscó en su armario y sacó un expediente bastante largo con tantas cosas como se habría escrito sobre Carly y la abuela. En el negociado eran famosos, tampoco parecía que les sirviera de nada. El hombre se sentó muy digno detrás del escritorio, humedecido a dedo y a pulso, y a hojear los papeles, meneando a veces la cabeza y sintiendo en cuanto. Al final dijo: Es un asunto complejo. Carly no sabía lo que significaba. ¿Qué es complejo? En lugar del hombre respondió a la abuela: Yo es que no lo sé tampoco. Su caso no tiene nada de sencillo, explicó el funcionario. No se trata de una simple cuidadora, sino que usted además es pariente del muchacho, su abuela para ser más exacto. No me diga, exclamó la abuela. Conmigo déjese usted de ironías, dijo el hombre. Para mí son cosas bastante serias, dijo la abuela. ¿Cómo van a darle entonces la pensión al niño? No sé. ¿Puede usted pasar sin ella? Le preguntó el hombre. La abuela se levantó y echó a un lado la silla de un golpe y dijo: Haga el favor, hombre. Usted sabe perfectamente lo que cobro de pensión. Están ahí los papeles. Usted sabe también lo que se traga al día un chaval así, los calcetines y pantalones que rompe, y todo lo que hace falta. ¿Se cree usted que soy millonaria? ¿Tengo cara de fábrica? A Carly, entre tanto, el negociado le parecía estupendo. Yo como muchísimo de verdad, dijo. La abuela tiene razón. Y lo de los pantalones es verdad también. Ahí lo tiene, dijo la abuela. El hombre se echó a reír. Trataré de acelerar los trámites de cara a la resolución del expediente, dijo. El funcionario se expresa realmente como mucho empaque. Acelere, hombre, acelere, le dijo la abuela. De lo contrario, vuelva a tenerme usted aquí la semana que viene, se lo juro. El hombre volvió a reírse. Sería un placer, dijo, aunque voy a hacer todo lo posible para que la cosa se arregle. El funcionario se despidió de los dos con un apretón de mano. Tan pronto como estuvieron en el pasillo, la abuela pegó un saltito, un brinco tan solo que no era ya capaz de saltar de verdad, y dijo: Lo hacemos estupendamente, Carly. Tenemos que seguir así. Somos capaces de ablandarle el corazón a cualquier funcionario. Carly estaba de acuerdo. No pude imaginarme tener que volver a vivir sin Carly. El chico me cansa. Qué duda cabe, me agota. Por la noche acabo reventada. Tal vez será cuestión de costumbre. Al fin y al cabo también se va haciendo mayor.
A menudo me recuerda a su padre, entonces pienso que vuelvo a tener un hijo mío. Soy demasiado vieja. Su madre sería mucho mejor para él. Es raro, que me inquiete todavía pensar en ella. En realidad no estaba mal, y era una buena madre. Lo único que pasa es que lo hacía todo de forma diferente a la mía. No se preocupaba tanto del niño. Decía siempre que tenía que aprender temprano a arreglárselas solo. Eso sí, pero hay que ayudarles. Así decía lo que hacía ella también. A mí me parecía que no. No nos entendíamos, es cierto. Me crispa los nervios. Y yo era que seguro también. Pero a veces pienso que fue una lástima haberme peleado tanto con ella. Cuando la abuela se pone a contar cosas. Carly no comprende que la abuela hable siempre de otros tiempos. A la abuela no le interesa gran cosa lo que le pasó ayer mismo, pero las cosas que le ocurrieron hace 30 o 40 años sigue acordándose perfectamente. Todavía se acuerda de la primera vez que fue en tren, de cuando se casó con el abuelo, del traje que llevaba en la boda y de lo que comieron. A Carly le da lo mismo. La abuela dice siempre, todo ayuda a Carly, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es la diferencia entre Carly y la abuela. A Carly le interesa solo lo que pasa ese mismo día y lo que acaba de decidir con sus amigos, lo que ha hecho y lo que se proyecta. A la abuela no le parece importarle todo eso, al menos todavía cuando le toca enfadarse por culpa de ello. La abuela prefiere enfadarse por aquellas cosas de las que se acuerda todavía. El mar de bien. ¿Te acuerdas, Carly, de cuando el abuelo fue a parar debajo del tranvía y faltó bien poco para que se nos quedara sin pierna? Yo no es que no consigo olvidarme de cómo lo trajeron al pobre lleno de sangre a casa y él todavía dijo no es nada. Y yo que pensaba que el hombre se me desangraba entre las manos son cosas que quedan grabadas. Y la abuela no obstante hace tiempo, ya que las ha superado, lo que pasa es que sus recuerdos le siguen pareciendo excepcionales. Cuando ve la televisión una película interesante dice, todo eso es inventado. A mí no me engañan, ¿te acuerdas, Carly, de cuando nos bombardearon la casa? Luego sigo una historia que Carly ha oído contar ya de multitud de veces con infinidad de variantes. Tu padre acaba de entrar de aprendiz cuando empezó lo de los bombardeos. Puede incluso que fuera todavía a la escuela, pero antes de terminar la guerra mundial, los locos lo llamaban a las filas y los servicios auxiliares de aviación y le tocó derribar bombarderos. A los niños como esos los metían en baterías antiaéreas. Me parece fenómeno, le interrumpió Carly. ¿Fenómeno? ¿A ti te parece fenómeno? Porque vosotros os pasáis el día corriendo con las pistolas y jugando a la guerra. Yo te aseguro, Carly, que una guerra de verdad tampoco les gusta a los niños. Lo pasan muy mal. Piensan los pobres vietnamitas. Bueno, ¿dónde estaba? En lo de papá, dijo Carly. Ah, eso. Pues tu padre estaba todavía en casa cuando empezó ese horrible bombardeo. Nos refugiamos todos en el sótano. Las bombas se oían cada vez más cerca. Yo me quedé tiesa de miedo y los cogí en brazos. Poco después se puso a temblar la tierra. El techo del sótano se caía a pedazos. Alguien dijo que tenía que haber sido en nuestra casa y ahí fue. La casa se mantenía aún en pie, o casi, porque las bombas habían arrancado un trozo del tejado. En nuestro piso se quedó nada sano, y un cristal en las ventanas. Dormimos en casa de unos parientes y al día siguiente empezamos a arreglar la casa. En la ventana pusimos cartones en vez de cristales. Carly no la escuchaba demasiado atentamente porque ya conocía la historia. Carly pensaba en cosas muy distintas, en cómo explicarle, por ejemplo, a la abuela que no tenía nada de particular que fuera a jugar al patio de al lado porque con los niños de allí se entendía mucho mejor. La abuela no le dejaba. De 20 por la ventana, Carly le decía, ya está bien de independencia. Yo quiero que lo sepas, te sepas arreglar sin mí, Carly, pero ¿qué quiere decir sin mí? Quiere decir que no siempre de ya te pegaba las faldas pero tengo que cuidar de ti. A la abuela se ponía a contar enseguida otra historia de las que hace mucho tiempo cuando no circulaba
casi autos, y había todavía aviones en 4 alas, los biplanos, aquellos que tanto entusiasmaban a la abuela. No podían caerse, Carly. No había forma. Se le rompía un ala y les quedaban las otras 3. Cuando Carly se lo contó a un amigo mayor que él, el amigo se echó a reír y dijo que daba lo mismo las alas que tuviera un avión, que un cohete era mucho más rápido y que no tenía ninguna. Carly informó a la abuela y la abuela se quedó horrorizada. Los cohetes solo sirven para matar gente, dijo. Total que Carly y la abuela nunca acababan de entenderse. La abuela prefería hablar de una época que Carly no conocía, que debía haber sido bastante rara. Este chico tiene que saber cómo eran las cosas antes. Cuando yo era joven, por ejemplo, y no me llamaba todavía Erna Vital, sino Emma Maumester, mi nombre de soltera, porque le resultaban aburridas estas historias. Solo atiende cuando le habla la guerra y entonces aparece saber todo con detalle y he visto disparar y muertos. Eso de la guerra tiene que estar metido muy adentro de los niños, es atroz. Hoy cuando me acordé de cómo conocí a Otto y el Vipo, que me entró del susto. Me duró horas enteras. A Cali solo se le ocurre decirme, ya me lo has contado. Yo sé muy bien que se lo he contado todavía. Tal vez haya pasado, entre tanto, demasiado tiempo. La abuela hace justicia y Carly se avergüenza de ella. Carly tuvo un lío con Ralph. Se pegaron. Ralph tiró a Carly de los pantalones hasta que le hizo un señor 7 y se lo dejó por las rodillas. La abuela oyó jaleo en el patio. Ese día la abuela había bajado y subió 2 veces la escalera, hasta el 5.º piso, y ya estaba bien. La pelea del patio, sin embargo, la intranquilizó. Bajó, vio el desgarrón, los pantalones rotos y preguntó, ¿quién ha sido? ¿Quién le ha roto a Carly los mejores pantalones que tiene? A Carly le dijo, te tengo dicho y repetido que cuando bajes a jugar te pongas los pantalones viejos. Luego volví a preguntar, ¿quién ha sido? Algunos niños habían escapado corriendo, y los que quedaban, incluso Ralph, no decían ni pío, Carly tampoco. Es que he tirado las orejas de uno a uno, dijo la abuela. Uno de los niños dijo, no tiene derecho a hacerlo, la castigarán. Antes sí que se podía. Yo lo hago lo que me da la gana, dijo la abuela. Eso no está bien, abuela, dijo Carly. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, no puedes pegarle a un niño ajeno. La abuela furiosa avanzó paso a paso hacia los niños que se quedaron inmóviles mirándola. Sois unos cobardes, le dijo la abuela. Carly defendió a sus amigos. No son ninguno cobardes, dijo. Los pantalones se han roto jugando. Encima miente, dijo la abuela. Primero cobarde y después mentiroso. ¡Qué vergüenza! Carly se dio cuenta de que era la hora. Cuando la abuela empezaba a ponerse de verdad furiosa, trató de calmarla. Tampoco es tan grave de los pantalones. Me los coses y quedan nuevos, dijo. Para jugar me pondré siempre los otros, seguro. Déjate de tontería, dijo la abuela. Aquí hay que hacer justicia. Carly no comprendía lo que quería decir la abuela con eso de hacer justicia. Los otros niños tampoco lo entendieron. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Carly. Quiero saber quién fue. ¿Y luego? Preguntó Carly. Luego le diré que hizo mal. Y su madre que te compre otros pantalones. No puedo ser, dijo Carly. Esa es la justicia, dijo abuela. ¿Y si los pantalones son caros? Preguntó Ralph. Entonces, ¿es que has sido tú el que los ha roto? Dijo la abuela. A Carly le entró mucho miedo y le aseguró a la abuela que el Ralph no había sido. La abuela volvió a ponerse furiosa, tomó del brazo a Ralph y quería largarse. Empezó a sacudirlo y Carly le gritó, no lo hagas, abuela, por la justicia. Os daría a todos de palo, gritó la abuela. Carly se sintió triste y avergonzada. Por la tarde se lo dijo a la abuela. Lo del patio no estuvo bien, abuela. Entonces, cósete tú mismo los pantalones. Carly se daba perfecta cuenta de que a la abuela no le importaba tan solo los pantalones. Por otra parte, ¿cómo había de hacer para ayudarla? Yo, de educación moderna y esas cosas no entiendo. Tampoco quiero hacer nada mal. Que se vayan al diablo todos. No me gusta que Carly se junte con los chicos más sucios.
los más alborotadores y los más malos, los peorcitos del barrio. No es que a nosotros nos sobre el dinero, lo que pasa es que a mí me da vergüenza ir así, desastrado. Carly piensa de otra forma, dice que no tienen abuela y tener abuela es lo más importante. Eso tampoco se les puede echar a cara a esos chicos, quizás tenga razón. Carly el sabiendo. La abuela de vacaciones. Carly lleva ya 3 años con la abuela y 2 de escuela. Tiene ahora un montón de amigos y no es capaz de imaginarse de las cosas de otros tiempos fueran muy distintas. A veces le pregunta si le va bien siempre con la abuela. Carly no entiende cómo podría ir de otra forma. De vez en cuando se arma algún cisco, pero por regla general la encuentra estupenda. Tampoco se queja tanto como las demás viejas. Viene los sábados a tomar café y a charlar un rato. Las otras empiezan a gimir apenas llegan a la puerta al piso, de una que si siente pinchazos en la pierna, la segunda que da el hipo después de las comidas y la tercera si deja al marido. Cada vez que se asoman las viejas, Carly se alarga y la abuela le parece lo más natural. La abuela se ha acostumbrado también a que Carly escoja él mismo sus amistades y ya no trata de convencerlo como al principio. Cuando Carly cumplió los 8 años, la abuela le regaló unos pantalones nuevos y esa fue la sorpresa, unas vacaciones juntos. La abuela, según decía, no había sido de vacaciones desde hace 30 largos años. En las últimas, de las que se acordaba en Tejernsee, a orillas del lago, no había parado de llover. Tejernsee no está lejos de Múnich, pero para la abuela no tenía mentalidad automovilista, resulta ya muy lejos. Carly, a quien la abuela le había hablado unas cuantas veces de sus últimas vacaciones, temía que le tocara volver a Tejernis y a Tejersí. Había ido ya de excursión en la escuela. A Carly le parecía además que no estaba lo suficientemente lejos para hacer unas vacaciones de verdad. Otros chicos de la escuela le hablaban de España, Italia, Holanda y el mar Báltico. Entonces, por consejo de la abuela, les decía, nosotros hemos veraneado en el balcón. Como no está acostumbrado a las vacaciones, tampoco le hacía falta. Esa gente va a España a seguir peleándose, le dijo la abuela, y regresar mucho peor de lo que se fueron. Carly no estaba muy de acuerdo, pero todo lo que decía la abuela también siempre algo de cierto. En eso también, ya se había contado su amigo Everland. Veraneamos en España en la costa, al principio estuvo bien, pero luego se armó la gorda y mi madre no habló más a mi padre hasta que regresaron. No le volvió a gritar hasta que a la vuelta en la autopista por poco se estrella contra un camión. Así no se imagina Carly unas vacaciones. La abuela había escrito en un papel: bono para Carly y la abuela. Veraneó para 2 personas de 14 al 28 del séptimo en Furch y en Wells. Autorizado y con el visto bueno de la abuela. Carly lo lloró y le pareció raro. La abuela, mientras le leía, no cesaba de preguntarle: ¿qué te parece, Carly, ¿Dónde está eso en Frush and Wells, en pleno del bosque? Preguntó Carly a calvo un rato. En el bosque de la Baviera, respondió la abuela. Y pasa el tren, que es lo importante. Así no tendremos que coger el autobús. Yo todo eso no lo conozco. Fraulein Bosch, la que viene siempre a tomar café, estuvo allí de vacaciones y no ha reservado alojamiento. No está mal de precio, todavía podemos permitírnoslo. Freon Bloch dice que son grandes de verdad, gente amable. Una semana antes de la partida no había forma ya de frenar a la abuela. No paraba de hacer y deshacer maletas. A Carly, que le decía que no fuera tan tonta de empezar a hacer ya las maletas, lo echó del cuarto. Tú no comprendes, le dijo. Yo es que he perdido la costumbre de viajar. En una maleta sobra, dijo Carly. Yo no tengo que llevarme tantas cosas. El tren salía a las 6 de la mañana y la abuela se levantó en plena noche a las 3. Despertó a Carly. La abuela se había acabado de vestirse para el viaje y Carly no la había visto nunca de aquella forma.
La abuela llevaba un traje con falda que le llegaba casi hasta los tobillos. ¿No puedes cortarte un poco la falda?, le dijo Carly. Lástima de tela, dijo la abuela. Además está de moda. La abuela llevaba también sombrero nuevo o viejo, uno de todos los modelos, que nunca se ponía. La abuela solía usar pañuelos en la cabeza. El sombrero incluía una aguja enorme con una perla. ¿Vas a pinchar a la gente?, dijo Carly. Es un alfiler de sombrero, dijo la abuela. Se llevan así. Ya está bien de ponerme pegas. Carly se vistió y el café se lo tomaron de pie. Comieron pan con mantequilla y poco antes de las 4 la abuela le dijo: ahora tenemos que irnos. Carly preguntó si había tranvías. Hay que ir a pie hasta la estación, respondió la abuela. La maleta pesa mucho, exclamó Carly. Tengo un arma secreta, dijo la abuela. La abuela las 3 escaleras bajo el maletón con un paraguas atado y el bastón del abuelo. Cuando llegó abajo, lo puso al lado de la acera. Él salió andando con él. El maletón llevaba unas ruedas por la parte de abajo. ¿Era del abuelo?, dijo, y Carly de pronto le pareció todo fenomenal. Llegaron a la estación demasiado temprano, y el abuelo tuvo tiempo de examinar detenidamente cada uno de los andenes y de leer todos los letreros. Al final todavía no estaba segura si su tren salía efectivamente del andén 6. La abuela preguntó a 5 ferroviarios, uno tras otro, y todos le respondieron lo mismo. Carly terminó por enfadarse. ¿Cómo preguntes a uno más me marcho? El viaje en tren resultó divertido. La abuela llevaba abundantes provisiones que compartía con todo el compartimiento. Al cambiar de tren ya no tenía tanto miedo. En First in Wales preguntó en la taquilla de la estación de la dirección del granero y si estaba lejos. A pie 2 horas y pico, dijo el taquillero. Carly se sintió enfermo. Estaba seguro de que la abuela pondría un maletón sobre el asfalto y andaría con él kilómetros y más kilómetros, pero la abuela ya tenía cierta práctica en los viajes. ¿Hay alguna forma de ir?, preguntó. ¿Tiene sed? ¿Tiene usted un autobús desde la misma estación? Si te da prisa lo cogerá todavía, dijo el taquillero. ¿Qué línea?, preguntó la abuela. El único autobús que hay delante de la estación, le explicó el hombre. Y se llegaron sin más problemas a la granja. No era una granja de verdad, tenía unas cuantas vacas, pero más habitaciones que vacas. En las habitaciones mucha gente pasaba por ahí las vacaciones. Estos campesinos con sus vaquitas, explicaba luego la abuela al contarle las vacaciones a sus amigas, y a nosotros nos ordeñaron bien. Su cuarto tenía solo uno, no era muy grande y estaba debajo del mismo tejado. El cuarto de baño se encontraba un piso más abajo, y la abuela se quejó de que no podía andar por todas las noches dando vueltas como un fantasma por la casa. Entonces, ¿le hará falta a usted un don Pedro?, dijo la granjera de mal humor. Carly no tenía ganas de preguntar. Se imaginaba que un don Pedro debía ser una especie de acompañante que la protegería. La abuela se rió cuando Carly se lo dijo. Lo que ha querido decir es que necesito un original. A Carly le pareció una mala jugada de la patrona. La abuela efectivamente se paseaba por todas las noches por la casa, metía ruido y gemía y despertaban casi todo el mundo. Carly estaba seguro de que lo hacía solo para que se enfadara la patrona. Hasta entonces la abuela había procurado siempre mantener a Carly alejado de su cuarto. Ahora vivían juntos y tenían que dormir por primera vez en la misma habitación. A Carly le daba miedo. La abuela, sin embargo, le arregló de forma de que Carly durmiera ya cuando ella subía por la noche al cuarto. En la sala de estar de la granja había un televisor. Antes de que él se sentara todas las noches del huésped, la abuela también. Carly tenía que subir a escotarse 2 horas antes como mínimo de que terminara el programa. Algunas veces estaba todavía despierto y oía cómo se desnudaba su abuela. No acababa nunca. Carly se imaginaba que la abuela debía llevar 4 o 5 vestidos uno encima del otro, o en aguas, puesto que ninguna persona normal tardaba tanto en desnudarse. Tan pronto como se metía a la cama, la abuela se dormía enseguida y roncaba. No, roncaba de verdad. Era como una especie de jadeo. Carly lo escuchaba y no conseguía volver a dormirse.
En la mañana siguiente, sin embargo, la abuela insistía que había dormido pésimamente y que había oído a Callie dar todo el tiempo vueltas en la cama. Cuando Callie entonces le decía: yo estaba reposando y muy tranquilo, la abuela replicaba: ¿qué sabrás tú si has dormido como un lirón? Los huéspedes eran casi todos gente mayor. Había solo dos niños. Una era de Wuppertal, que se llamaba Ben, y tenía un año menos que Callie. El otro era de Berlín, tenía ya 14 años y se aburría. Callie iba con Ben a los establos y al granero y se inventaban los dos muchos juegos imposibles de jugar en la ciudad. A Callie Ben le pareció simpático y la abuela también. Pero su madre es una cursi, decía. Callie no entendía muy bien lo de cursi, pero no se atrevía a preguntar. Cuando la abuela se expresaba así, no solía anunciar nada bueno. La abuela se enfadó con la granjera por culpa del café de recuelo que le servían por las mañanas. La abuela decía que no se podía beber, que era agua sucia y que se sentía mal todo el día por culpa del brebaje. La patrona cogió un enfado terrible y dijo: era la primera vez que olía, y había tenido un montón de huéspedes, pero ninguno hasta ahora tan descarado. Luego aseguró que el café era bueno y fuerte, y la abuela sonrió maliciosamente y pronunció la frase que acabó de sacar de quicio a la granjera: lo más probable es que moje usted un rabo de vaca con el agua hirviendo, a eso sabe. La patrona invitó a la abuela a que abandonara inmediatamente la casa. La abuela dijo que ni pensarlo, que ella y su nieto eran huéspedes de pago. Por eso se quedaron. La abuela le pareció que el café se volvía todavía peor. Ahora la mujer esa se venga de mí, dijo. En la única excursión larga que hizo con Callie, la abuela se cayó en lo profundo silo de nabos granjeros, forrajeros, que no se veía apenas porque estaba cubierto con pajas, con pajas de pacas de paja. La abuela tampoco lo hubiera visto porque iba corriendo detrás de una mariposa. De pronto apareció Callie, la oyó gritar desde las entrañas de la tierra. No, no gritaba, gemía. Callie se quedó confundido sin saber qué hacer. Mientras la abuela vociferase, era una señal de que las cosas iban bien. Cuando se, cuando se echan a gemir, es lo que ocurría algo serio. ¿Dónde te has metido, abuela?, exclamó Callie. Es que no lo oyes, imbécil, contestó la abuela. Callie se dio cuenta entonces de que no había pasado nada. Se asomó al borde del foso, vio un agujero entre heno y oyó resollar a la abuela mientras iba ascendiendo a duras penas. ¿No puedes ir a buscar una rama?, dijo la abuela. ¿Para qué? No me hagas preguntas tontas, Callie, para sacarme. Ahora voy, dijo Callie. Callie encontró una rama larga, medio podrida, y la metió en el foso. Sintió al otro lado del enorme peso de la abuela. Tira otra vez, le gritó la abuela. Callie tiró y se rompió la rama y la abuela empezó de nuevo a lamentarse. Contigo no hay manera. Acaba un rato tras un largo silencio que asustó a Callie y se le oyó apilar nabos. ¿Qué haces?, preguntó Callie. Una escalera, dijo la abuela. Por ella fue subiendo entre suspiros. Al poco rato la abuela asomaba a la tierra hasta media barriga. Le miró indignada y preguntó: ¿Y ahora qué, abuelo? ¿Y ahora qué, abuelo? Yo qué sé, dijo Callie. La abuela trató de volar, saltó, se agarró al borde del foso y estiró la pierna como una rana y fue saliendo poco a poco. A Callie le entró la risa. La abuela se quedó primero de rodillas y se levantó luego, se limpió la falda y le soltó una torta a Callie. Encima que te rías, le gritó. Ya está bien de vacaciones, las últimas. Por la noche en la sala de estar, la abuela contó la historia de una forma muy distinta como había sucedido, mucho más interesante, con más suspense. Sobre todo, cómo volvió a salir de entre los nabos, de un solo salto, según ella. Así que como brinco yo, todavía, dijo, con lo vieja que soy. A Callie le molestó que la abuela contara mentiras. Por la noche Callie se despertó y la abuela le preguntó que por qué no dormía. Callie hubiera podido responder que tenía la nariz tapada. Porque hoy has contado una mentira, dijo. La abuela se rió. Mira, Callie, cuando a uno le pasan tan pocas cosas como a mí, hay que fantasear un poco, ¿no te parece?
Carly no estaba de acuerdo. Fueron en efecto unas vacaciones que pasaron juntos. Con el tiempo, la abuela fue inventándose nuevas historias de ese verano. Despampanantes aventuras, y Carly se acostumbró a haber vivido todo el montón de cosas que se le ocurría a la abuela. Tampoco se echó más en cara sus mentiras, ya que no viajaba y se desahogaba por lo menos. Yo es que soy Frau Ernavitel, o es que soy una cualquiera. ¿Se me puede sermonear a mí cuando la gente le dé la gana? No, así no viajo más. Por mucho que se obstine Carly, yo ya no estoy para esos trotes. Yo en esta vida he tenido que trabajar más, me las he arreglado. Siempre con la gente, pero ver caras extrañas me irrita. Claro que el chico ha de ver el mundo. Yo encontraré una solución. Yo prefiero nuestra vida, nuestra calle en Múnich, que esas vacaciones de rico en el bosque de Baviera, aunque tenga que ir siempre detrás de Carly con la lengua afuera. Vieja de mí. Carly es mejor que vaya a un campamento. Es importante que él camine y que corra sus aventuras y que dé aire fresco. La asistente social va a ver a la abuela y a Carly. Carly estaba en tercero, pero las cosas en la escuela no le iban bien del todo. La abuela le ayudaba a hacer los deberes, a veces no podía más y decía: me dan dolor de cabeza estas tonterías. ¿Por qué tendré que aprender tanto, pobrecitos? Carly en eso estaba de acuerdo, así que decidió darle menos deberes a la abuela y descuidarlos él también. La mitad, como mínimo, no lo hacía. Frau Remier, la maestra, se lo consintió a regañadientes durante algún tiempo. A las 3 semanas, sin embargo, le dio una carta para la abuela. Carly la echó a una alcantarilla, pero por la tarde le entraron los remordimientos y le dijo a la abuela: oye, abuela, he tirado una carta para ti. La abuela quería saber de quién era. De Frau Riemer, dijo Carly. ¿Sabes lo que ponía?, preguntó la abuela. No, dijo Carly. Entonces se lo preguntas mañana a Frau Remier, le ordenó la abuela. A Carly le entró el miedo y se echó a llorar. Mañana iré yo, dijo la abuela. Mañana no es día de visita, dijo Carly. Me da igual, dijo la abuela. De alguna forma tengo que saber lo que me han escrito. La abuela se presentó en plena clase, abrió la puerta, se plantó en el aula y Carly a poco se cae del banco de vergüenza. Sus compañeros apenas podían reprimir la risa. La abuela, en cambio, se quedó tan seria y Frau Remier, desconcertada, le preguntó a la abuela qué es lo que la traía por allí. La carta, dijo la abuela. Mala cosa, ¿verdad?, dijo Frau Remier. Eso me parece también a mí, dijo la abuela. Habrá que ponerle remedio, dijo Frau Remier. ¿A qué?, preguntó la abuela. ¿A que no ha entendido usted la carta?, preguntó Frau Remier. No la he leído, dijo la abuela. ¿Cómo puede usted entonces venir a verme si no la ha leído?, se admiró Frau Remier. Porque se ha perdido. ¿No se la llevó Carly? Desapareció sin dejar rastro, dijo la abuela. Se me habrá traspapelado. Carly en aquel momento la quiso más que nunca. Frau Remier salió con la abuela del aula. Volvió a cabo de unos minutos y le acarició la cabeza a Carly. Ya lo arreglaremos, dijo. Carly se quedó intrigado y deseando saber lo que había contado Frau Remier a la abuela fuera de la clase. La abuela resolló de nuevo. ¿No haces los deberes, Carly, o lo haces a media o siempre mal? Tú tampoco sabes hacerlos, dijo Carly. Yo no voy a la escuela, dijo la abuela. Pero tú eres vieja, abuela, tú tenías que saberlo todo, dijo Carly. Me he olvidado de muchas cosas, dijo la abuela. La abuela y Carly estuvieron viendo la forma de hacer los deberes sin cometer demasiadas faltas y la abuela suspiró. Tendré que aprender contigo y con tus libros, Carly. Que sea fuera del asunto de la carta, el que las llevó a casa del asistente social. La abuela decidió habérselo comunicado a lo de protección de menores, puesto que el director y la maestra sabían que Carly era huérfano de padre y madre y estaba bajo tutela. Tal vez quisieran verificar cómo hacía Carly los deberes.
si tenía un sitio tranquilo para estudiar y si la abuela estaba en condiciones para ayudarle en caso necesario. Sea como fuera, la cuestión es que se presentó a la asistente social. Tenía muy buen aspecto y llevaba los ojos muy maquillados, con sombras de color verde. A Cali le gustó y a la abuela no. A la abuela lo que más le hubiera gustado hubiera sido echarla por la ventana. La asistente social se sentó a la mesa de la cocina y la abuela frente de ella. Cali se había refugiado en el sofá. La asistente social preguntaba muchísimo por qué Cali, después de la muerte de sus padres, había sido recogido por la abuela, si tenía parientes más jóvenes, si la abuela había padecido enfermedades contagiosas, si tenía que ir a menudo al médico, si Cali tenía dificultades con la lectura, si disponía de un cuarto para él solo. La abuela, haciendo rellenar la dentadura postiza, la llevó por todo el piso, le enseñó la cama de Cali y le dijo: bien mullida y bien limpia. En la cocina levantó la tapadera de la olla y dijo: y de comer se da también como Dios manda. La señorita sentía todo. La abuela no podía reprimir la ira, volvió a empujar a la joven hasta la silla, la sentó y dejó caer los brazos sobre los hombros del asistente social. Le sopló en la cara y dijo en voz muy baja: bueno, señoritinga, usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Le parezco una bruja como en los cuentos? ¿Cree usted que soy tonta? ¿Me caigo de vieja? ¿Le he enseñado el trasero a algún vecino? ¿Han robado, Carly? ¿O qué? La señorita trató de sonreír, lo consiguió a duras penas y replicó igual de bajito: no se trata de eso. La escuela se ha interesado por Carly, Frau Witte, porque no hace bien los deberes. Entonces creímos que... ¿Qué es lo que creyeron?, preguntó amenazadora la abuela. Bueno, pues que en estas circunstancias usted con sus arreglos... La abuela se echó a gritar: yo ya hace tiempo que no estoy para arreglos, señorita. ¿Usted qué se ha creído? Cali trató de escabullirse del cuarto y la abuela la agarró y le dijo: tú quédate aquí, Cali. Tienes que oírlo. Me hace falta un testigo. Desde que la abuela andaba con los negociados quería siempre tener testigos. Es muy importante, decía. Después le toman el pelo a una. La señorita estaba tan asustada que dejó de hablar de los arreglos y afirmó que le parecía todo bien, pero que pasaría a verles cada 2 meses. En caso necesario les ayudaría. La abuela se puso más a hablarle, pero dijo aún: hasta el presidente nadie me ha ayudado, señorita. Y ahora es tarde. Cali ya ha pasado lo peor. La señorita añadió todavía algo hizo estremecer a Cali. Podría ocurrirle a usted cualquier cosa, o podría ponerse tan enferma que hubiera que llevarlo al hospital. ¿Qué hacemos entonces con el niño? La abuela la empujó más allá de la puerta y respondió: imposible. Es imposible, se lo repetía a Cali cada vez que se imaginaba una ambulancia o que iba a llevarse cualquier día a la abuela, incluso si se moría. Imposible. Puede ser que me equivoqué con Carly encima de lo de la carta. Es que soy demasiado buena. ¿Qué significa buena? Yo prefiero hablar con él que gritarle. Gritarle también me cansa. Soy buena con él porque lo quiero. También dice que educar con amor es el mejor método. No va a bastarme ahora. El chico miente y se descarría. Tonterías. Hablaré con él. Le apretaré un poco más las tuercas y le enseñaré a no tener miedo de los tutelar, ni del asistente social, ni de esos jaleos. Sí, con nosotros dos no marcha bien las cosas, con quien van de marchar bien entonces. Ahora exagero, lo sé, pero me ayuda. Los miedos de la abuela. Tampoco es que la abuela abuse de la bebida, no, pero en el aparador guarda una botella de aguardiente que Cali, cuando la mira, ve ir vaciándose poquito a poquito. La primera vez que Cali le preguntó a la abuela por la botella, la abuela se enfadó con él. No me gusta es que ando fingoneando, Carly. Y además, ¿qué quiere decir eso de beber? ¿Un traguito solo cada día? O 2 veces 2, murmuró luego. Cali tampoco quería decir que la abuela se emborrachaba. Cali a la abuela nunca la había visto bebida como los vecinos. A veces a la vieja Frau Leder de la buhardilla. Lo único que le interesaba era saber por qué se le ocultaba.
¿Por qué escondes la botella, abuela?, le preguntó. La abuela se sentó en el sofá. A Cali le tocó también sentarse porque no tuviera ganas. A lo mejor la abuela le contaban aquellas historias de otros tiempos, una por lo menos que no conociera, confió Cali. Empezaba efectivamente como una historia. Tu abuelo, Carly, algunas veces se empecinaba bastantemente el codo, de vez en cuando le diré que hasta llega a casa a 4 patas. Y yo entonces me juré no probar en vida esos brebajes. Incluso cuando nos invitaban o cuando nos celebramos cualquier cosa, yo la bebida apenas la tocaba. Ahora es diferente. Y ocurrió de una forma bien sencilla. El día en que murió el abuelo, yo daba vueltas por la casa queriendo poner orden y enredándolo todo. En realidad, mucho más de lo que estaba. En la mesita de la noche del abuelo, encontré por casualidad 2 botellas de aguardiente, y en medio de todas las tristezas me quedaron fuerzas todavía para ponerme furiosa. Abrí una de las botellas y me bebí el buen trago, como para contrariar al abuelo difunto. ¿Y sabes tú lo que pasó, Cali? Me sentó bien. Me dije que era estupendo para matar las penas, y desde entonces me la mato en una copia o 2. Solo cuando me entra miedo. Cali la miró asombrado. Pero abuela, si tú no tienes miedo, nunca te he notado. Tú, Cali, a tus 8 años ya sabes mucho. Lo que pasa es que el miedo no puede verse. Cali le aseguró que lo notaría. La abuela se rió. Tú confías demasiado en tus fuerzas, jovencito. Yo, sabes, no es que tenga miedo del gordo. Eso del tutelar de menores o del asistente social o del portero o de quien sea. Yo tengo miedo de cosas muy distintas. No solo un miedo, muchos miedos. Tengo miedo a que venga otra inflación, se me lleve todo lo que he ahorrado, como ya no sucedió otra vez. Yo entonces, en 1923, era casi una niña, y mi padre, tu bisabuelo, tampoco es que hubiera podido ahorrar mucho, pero de la noche a la mañana el poquito dinero que tenía no valía nada. Lo que antes había costado un marco costaba de repente miles de ellos. De locura, lujo. Y luego, en 1931, cuando el dinero recuperó su valor, lo que no hubo fue trabajo. Yo estaba recién casada, tu abuelo se había quedado sin empleo, y vivíamos con lo poco que nos daba el subsidio de paro. Nos conseguíamos salir de apuro. De eso tengo miedo de ponerme enferma. ¿Qué va a ser de ti entonces? Cada vez que vas a la escuela tengo miedo de que te pase algo. Tengo miedo de que nos suban el alquiler del piso. Estos son mis miedos, y no consigo liberarme de ellos. Me rondan constantemente por la cabeza, y cuando me fastidian demasiado, voy al aparador, me sirvo una copita de aguardiente, me la bebo de un trago y me digo, ¿quién dijo miedo, Erna Vittel? Y por un momento se me pasa. Carlos lo comprendió perfectamente. Han descubierto que me echo un traguito de vez en cuando. Es probable que me tenga por una vieja borracha. He tratado de explicárselo. Es curioso que cuando le explico las cosas me toque sentirme siempre como si fuera tonta. ¿Qué sabe si el chico del miedo que yo tengo? A lo mejor no comprende un poco. Tal vez me conozca mejor de lo que yo pienso. Ojalá una copita cuando de vez en cuando. ¿Qué es lo que me hace falta? Sí, señor. A la abuela le gusta el fútbol. Cali en la escuela no iba bien en todas las asignaturas, ni hacía siempre los deberes, pero la mayoría de sus compañeros lo querían. Era muy ocurrente con los juegos servicial, se pegaba el mar de bien y sobre todo jugaba estupendamente al fútbol. Su amigo Culmel, un muchacho delgado y laguirucho, de que le gustaba la astronomía, era el mejor portero del curso. A él también fue el que se le ocurrió la idea de formar una buena selección para ganar a los de tercero. A Cali lo pusieron de libre. Lo de libre lo habían aprendido en la radio y en la tele. Sea como sea, le decían Carly. El libre tenía que ser el más inteligente del equipo, puesto que les da juegos a todos. El libre es que él reparte balones, como solía decir los reporteros. Durante cierto tiempo se entrenaron los recreos. Los profesores se enteraron y les propusieron encontrarse por la tarde en el campo del juego al club del local. Quedaron en que uno de los profesores iría también. A Carly le pareció estupendo. Apenas llegó a casa se lo contó a la abuela. La abuela se pronunció en contra. Le explico que un juego tan violento podría romperse una piedra y se exponía además
a que le abrieran la cabeza. Ni hablar, le dijo a la abuela. Yo soy generosa, pero es que ahí ni siquiera os vigilan. No dejamos que nos vigilen, dijo Cali. Tú siempre buscas vigilantes. Anda, déjame ir. El jueves es el primer entrenamiento. La abuela no logró mantenerse inflexible. En realidad es que no era capaz de ello. Le preguntó a Cali en qué campo jugaban. No muy lejos de aquí, respondió Cali. En el Gumways. ¿Sabes dónde la gente juega al tenis? Sí, sí, dijo la abuela. La gente no tiene nada que hacer, será. Tontería, dijo Cali. Tú, si hubieras aprendido, también jugarías. ¿Sabes cuánto cuesta esos trajecitos blancos? Le preguntó la abuela. Me da lo mismo. A mí también, dijo la abuela. Por eso es que precisamente no puedo yo jugar. El jueves Cali desapareció. Él era el que guardaba el balón a manchas blanquinegras. Un balón que incluso la abuela hubiera encontrado bonito. También estaba allí con ellos uno de los profesores jóvenes. Les enseñó muchas cosas: a parar el balón con el pecho y con el pie, a chutar con la puntera y el peine. Cali prefería el juego de la cabeza y en él era también el mejor. Cumel en la puerta parecía una serpiente, se tiraba al aire, aterrizaba en el barro y le daba todo igual con tal de parar el balón. El pleno juego Cali se llevó una sorpresa al ver a la abuela que le hacía señas desde el borde del campo. Cali no le hizo caso, le daba mucha vergüenza. A cabo de un rato la abuela empezó a gritar. Al principio Cali, que preocupada de no mirar su dirección, creyó que se enfadaba. Luego se dio cuenta que le animaba a él y a los otros chicos. ¡Más rápido, Cali!, le oyó gritar. ¿Eres gordo? Es una mula, no dejes que te quiten el balón. El profesor fue hasta donde ella estaba y conversaron un rato. Katy los observaba de reojo a los dos. El profesor no paraba de reír. La abuela debía decir un montón de cosas raras. La abuela se quedó hasta el final del partido, animando al equipo, lo que es entender seguro que no había entendido mucho. Por eso probablemente se reía tanto el profesor. La abuela hablaba de defensores exteriores y medio internos. Cali no sentía las menores ganas de explicárselo. Tampoco lo hubiera comprendido, pero a partir de entonces la abuela lo dejó ir a jugar sin deshacerse en lamentaciones. Uno de los partidos siguientes Cali se lesionó. Fue una torpeza suya, así que nadie tuvo la culpa. Cali tropezó sin balón encima y se torció el tobillo. Se le hinchó enseguida la pierna y no pudo seguir jugando. El profesor lo llevó a su coche a casa. A Cali le extrañó que la abuela no se enfadase. La abuela, muy tranquila, le dio las gracias al profesor, examinó el tobillo y se sentenció. No hay nada roto. Ni siquiera fue a buscar el médico de eso. Cali le dijo: me duele mucho, mucho. Ya sé, dijo la abuela. Te pondré unas compresas de vinagre y verás cómo se pasan los dolores. Pero tienes que estar en cama unos días. La abuela se portó estupendamente. Ese día no fue a repartir prospectos, se quedó con él, moviendo el televisor de forma que Cali pudiera verlo desde la cama, y jugaron al parche y a la pulga. Al tercer día, cuando ya Cali se aburría, quiso hasta enseñarle a hacer el punto. Cali se negó. Cali tenía miedo de que la abuela no la dejara jugar más al fútbol, pero no. El primer día que fue a la escuela, la abuela incluso le preguntó: ¿no juegas hoy? No, no jugamos hasta mañana, dijo Cali. Cuidado ahora con la pierna, dijo la abuela. Pero, ¿juega bien Cali? Si Cali supiera lo que él pensó de él, lo que pensó de hacerle creer a veces, eso del fútbol, por ejemplo, tuve miedo. Pensó que iba a dar vueltas por ahí, que me engañaba. Era un cuento lo del amable profesor y del campo de fútbol. Me dio mucha vergüenza ser tan desconfiada. Que no vuelva a suceder. Emma Vittel. De por qué Carly y la abuela riñen de vez en cuando. A veces Carly se enfada con la abuela cuando no le deja, por ejemplo, ir a ver la última película del oeste. Cuando la abuela encuentra a Ross o a alguno de sus amigos, cuando le obliga a ponerse la chaqueta de más abrigo aunque reduzca el sol, sus riñas cotidianas. De verdad, Carly solo se pelea por su madre. Carly ya no se acuerda muy bien de ella porque siente todavía cerca. Su madre sigue siendo la persona más querida, pero la abuela en cambio es la persona más querida de su propio hijo. El padre de Carly, la madre de Carly, encuentra todavía cosas de que censurarse, incluso después de su muerte. A la abuela le parece que se equivocó de una vez, y también al educar a Carly.
Tan pronto como el abuelo vuelve a soltarse el rollo, Cali empieza a echar chispas. Cali tiene mucha práctica en defender a su madre. Son cosas que no te importan, le grita Cali a la abuela. Tú no puedes saber cómo era mi madre. Yo sé mejor que tú, replica la abuela. Y se arma. Cali no acaba de entender por qué la abuela le provoca de esta forma. No tendría por qué hacerlo. ¿Por qué hablar de su madre? Cali lo preferiría. A veces, sin embargo, parece que se enfada al recordarla. Cali es incapaz de comprenderlo. No es que fueran amigas, dice Cali. Al fin y al cabo era mi madre, la mujer de tu hijo. Sí, claro, responde la abuela. Y ese sí, claro, suena como mar de antipático. En tales disputas Cali suele acabar llorando. Una vez hasta se abalanzó sobre la abuela a puñetazo limpio. La abuela tardó muchos días en perdonárselo. La abuela, por lo visto, no comprende que Cali quiera todavía a su madre como si estuviera viva. O más todavía, quizás tenga celos de ella, podría ser. Si supiera lo mala que era capaz de ser conmigo, le dice la abuela. Tonterías, abuela. Tú no tienes ni idea, tú no sabes lo buena que era mi madre, insiste Cali. Para ti quizás, responde la abuela. Contigo no tenía por qué serlo, le grita Cali. Tú deberías ser también muy antipática con ella. Además, tú no eras importante. Y ahora, exclama triunfantemente la abuela, ¿tampoco soy ahora importante? Vete al diablo, solloza Cali, sin querer admitir que para él la abuela es ahora tan importante como lo fue su madre. Bueno, es que mi nuera nunca acaba de tragarla, y está claro que este chico sigue todavía pegado a ella. Yo soy su abuela y vivo. Ella fue su madre, pero está muerta. Tampoco es que fuera ninguna santa. A él la santifica. ¿No voy a poder decir yo entonces que esta boca es mía? Es extraño. Carly me provoca en casa de mi madre era así. Mi madre lo hacía de otra forma. Bueno, ahora me toca a mí. La muerte va a ser una persona mejor de lo que era. Procuraré no provocarle más. No es nada fácil. La abuela ganó un viaje gratis en avión. La abuela participaba en casi todos los concursos de periódicos y revistas. A Cali le ha contagiado la manía y suelen enviar las soluciones por partida doble. Cali ganó una vez un casco protector de color amarillo rabioso que iba demasiado grande y que ahora anda colgando de un gancho en su cuarto. La abuela, cuando llega el paquete con el casco, se enfadó. Acabas de pasar y ya ganas. Yo llevo años concursando y nunca me toca nada. Cali la consoló. A ti te aseguro que te toca el primer premio. Y le tocó. La abuela no se acordaba ni de qué concurso era porque participaba por lo menos en 12. Primero se lo comunicaron telegráficamente. Ganó premio vuelo gratis sobre Múnich. Felicidades. ¿Eso qué significa? Le preguntó la abuela a Carly. Significa que vas a sobrevolar Múnich en avión. Está más claro que el agua. Me niego, dijo la abuela. Que me lo cambien. Primero espera, dijo Carly. Las organizaciones de concurso se han dado prisa en el telegrama, pero luego pasaron muchos días sin que volviera a saber de ellos. La abuela, que tenía verdadero miedo al premio, no sabía otra cosa y cada vez que sonaba el timbre salía corriendo hacia la puerta. Luego era el cartero o la vecina y la abuela se quedaba muy decepcionada. Me parece que me han tomado el pelo, decía. Tampoco pueden ir tan deprisa, le explicó Carly. Necesitan tiempo para encargar el pasaje. No lo quiero, dijo la abuela. Ellos no pueden saberlo, dijo Carly. Bobadas. La abuela, cuando hablaba del premio, se indignaba. Saben muy bien que una señora mayor no se puede regalar un paseo en avión. Estaban cenando, Cali se reía, la abuela le gritaba que no se respingara en la silla y que no pusiera las codas encima de la masa. Cali le preguntó, oye abuela, ¿tú dices que saben que eres vieja? ¿Tuviste que poner la edad? La abuela se puso a cavilar. Cali la sacó de su hacinamiento. No hay que declararla, por regla general, basta con decir que uno está autorizado a firmar. Tú lo estás, ¿no? ¿Te parece que ando mal de la cabeza? Le gritó la abuela. No, dijo Cali. ¿Qué tiene que ver? De camino hacia la escuela, Cali estuvo pensando cómo quitarle el miedo a la abuela y decidió escribir organizaciones del concurso. Por la tarde, mientras la abuela repartía prospectos, redactó la carta. Distinguidos organizadores. Soy el nieto de Frau Witter, a la que se han dignado ustedes concederle el viaje en avión. Aprovecho la ocasión para decirles lo que mi abuela no se atreve.
que no le gusta nada el premio. Mi abuela no quiere volar porque tiene miedo. Mi abuela no ha subido nunca a un avión, y yo tampoco. No sería mala idea que le regalaran ustedes a mi abuela algo que le gustara. Seguro que le alegraría. Saluda atentamente, Carly Vittel. Carly encontró un sello. Le pegó en el sobre y el chofer usó antes que regresara a la escuela. Carly esperaba el acontecimiento que se precipitara, pero se equivocó. No pasó nada, y la abuela siguió hecho un manojo de nervios. Por fin, a las 3 semanas, llegó la carta de la casa patrocinadora. No iba dirigida a la abuela, sino a Carly, y eso fue más exaspero a la abuela. Carly estaba en la escuela y la abuela no tenía derecho a abrir la carta. La culpa era de ella porque le habían prometido a Carly no tocar jamás su correspondencia. Igual que él tampoco tocaría la suya. Eran cosas que no estaban bien. Y la abuela andaba en ascuas. Ese día Carly tenía 6 horas de clase. La abuela por poco se vuelve loca de curiosidad. Primero puso la carta tras luz para ver si podía leerse el texto. Luego empezó a abrirla al vapor, pero eso sería hacerle trampa a Carly. Así que esperó. Para que no se le hiciera targa la espera, se fue a la panadería. Compró media barra de pan. Estuvo charlando un buen rato con el panadero hasta que este se cansó y le dijo: ya es hora de que vuelva a la trastienda, Frau Witte. La abuela se puso mal entre haber entretenido tanto al panadero, que es que no sabía qué hacer entre tanto. Finalmente oyó Carly a la puerta, precipitó a abrirle y exclamó: Carly, ¿tienes una carta de los del vuelo? Carly asistió fríamente, pasó por delante de ella sin hacerle caso y se metió en su cuarto. ¿Es que no te interesa nada de nada?, le gritó la abuela. Sí que me interesa, abuela. Enseguida voy. Primero tengo que ordenar las cosas de la escuela, dijo Carly. Eso puedes hacerlo después, dijo muy nerviosa la abuela. Luego te quejas de que soy incapaz de tener las cosas en orden. Ahora no. Claro que sí. Te quejas siempre. Hoy no. Carly tardó todavía un buen rato a la abuela esperándolo media hora a cocinar a zancada. Dios mío, qué asco de niño, gemía. La abuela trajo un cuchillo para que quiera el sobre. Carly desplegó la carta con una lentitud desesperante y sostuvo de modo que la abuela no pudiera leerla. Carly sentía a medida que iba leyendo. Sonrió satisfecho. Pegó la carta. ¿Qué hay?, preguntó la abuela. Todo claro, dijo Carly. ¿Qué significa todo claro? ¿Cómo es lo que ocurre escribirte a ti? Lo que ha ganado he sido yo, no tú, exclamó la abuela. Tú no querías premio, dijo Carly. Ellos no podrían saberlo, dijo la abuela. En efecto, no podrían, dijo Carly. Carly se sentía pero muy superior. He sido yo el que les ha escrito. ¿Tú estás loco? ¿Me estás echando a perder las relaciones comerciales?, le gritó la abuela. Carly andaba cada vez más tranquilo. No te he hecho a perder nada, abuela. Lo único que hice fue arreglarlo, dijo. Anda, explícate, dijo la abuela. Voy a ser yo el que haga el viaje, dijo Carly. Me lo ha concedido a mí porque tú eres demasiado vieja. La abuela se sentó en el taburete de la cocina, como siempre no era capaz de tenerse en pie, de nerviosa y enfadada. Se quedó mirando con los ojos medio abiertos. Me has robado el premio, Carly. Mi único nieto me roba y encima se burla de mí con esas cartas. ¡Espantoso! Tendré que darte la parte tutelar de menores, dijo. Si te pones así, dijo Carly, no te hablo más. No te digo tampoco las otras cosas que pone la carta. ¿Qué cosas? A ti también te toca algo, abuela, de consolación. Las sobras. La abuela desistió. Te invitan a comer a un restaurante del aeropuerto mientras yo vuelo, dijo Carly. Una señora comida. Así la consuelan, luego a una, comentó la abuela. La solución en el fondo le gustó. No se perdía el premio y buen almuerzo no era tampoco mala cosa. La abuela le quedaba, sin embargo, el miedo de pensar que Carly iba a andar dando vueltas por los aires. A partir de ahora, en mi correspondencia comercial, me la dejas en paz, dijo la abuela, para terminar, la última vez que te entrometas en mis cosas. Me enfado con el chico cuando se independiza y debería alegrarme. Dar lo mismo que Carly se meta alguna otra vez en mis asuntos. No he sabido comportarme. Habría de ayudarle más en estas cosas. Abuela y Carly visitan a una anciana en el asilo. Hace meses que he comprometido a Frau Berlin
ir a ver conmigo, ir a ver un domingo, dijo la abuela. Tú me acompañas, Callie, de lo contrario no revisto tantos viejos. ¿Dónde vive Frau Wedelin? Preguntó Callie. En el asilo de ancianos de Obermaisins. Ah, le explicó la abuela. Ni pensarlo, dijo Callie. Tú te vienes. La abuela no admitía réplicas. Ese día se puso aquel extraño vestido dominguero que llevaba solo cuando iba de viaje o se asomaba a algún negocio. A Callie le ordenó también que se vistiera de un modo decente y fueron los dos en tranvía a Obermesing. En el caserón en que entraron debían vivir realmente muchos viejos. El jardín que los rodeaba estaba lleno de ellos. La abuela notó que Callie se asustaba y le dijo algo brusca. ¿Tú crees? ¿Te crees tú, primavera, que vas a ser eternamente joven? Yo no, dijo Callie, pero no voy a ser nunca tan viejo, y lo soy, y si lo soy, nunca entonces como tú. La abuela se rió. Si tú no me conocieras, Callie, y estuviera aquí de visita en cualquier otra persona, yo sería una de tantas viejas. Callie no entendía nada. Frau Wedelin lo recibió en una sala extrañamente inhóspita, con muchas mesas redondas, viejos sillones acolchados. Frau Wedelin era una anciana diminuta cuya cabeza no cesaba de temblar. La abuela al verla pareció alegrarse de verdad y le presentó orgullosa a Callie. Mi nieto, ya sabrá usted que vive conmigo. En la sala hacía demasiado calor, oía moho y el aire vaciado. Callie sudaba, se quitó la chaqueta. Callie se dio cuenta de que la abuela también sudaba porque al cabo del rato se quitó incluso el sombrero. Callie no entendía la conversación de las dos viejas. La abuela explicaba cosas de Callie. Frau Wendelin hablaba de su único hijo que era aviador y había muerto en la guerra. Muy bien, repetía, muy joven. Callie observaba a los viejos y a las viejas de mesas redondas. La mayoría se comportaba normalmente. Algunos, sin embargo, sonreían o se reían bajo una forma extraña. Hablaban consigo mismos, a otros les tenían que ayudar a comer una monja y los habían sentado a sus sillas inmóviles, como si ya estuvieran muertos. Callie no les tenía miedo, pero era un mundo angustiante y ajeno. De regreso a casa apenas hablaron. Mala cosa vivir así apiñados, dijo la abuela. Todos viejos, terriblemente viejos. A Callie le resulta difícil explicarse. Tú eres también vieja, abuela, pero no así. Tú eres vieja de un modo distinto. No es cierto, respondió la abuela. Soy tan vieja como ellos. Lo que pasa es que no estoy sola. Además, contigo, que eres un niño, la edad entonces cambia. La vejez Callie se vuelve terrible cuando una de tener tantos viejos alrededor deja de ver la vida de ese modo. El mundo también tiene miedo de los viejos, Callie, tú también. Callie volvió a pensar en el calor, la peste y la estrechez que le angustiaron. Le dio la razón a la abuela y le pareció que era una mujer estupenda. Me alegro de que Callie haya visto cómo son las cosas. Viejos y más viejos amontonados en un asilo. No me gustaría ir para allá, por nada del mundo. Yo tampoco me encuentro tan vieja. La culpa en realidad es que Callie, si no tuviera que culparme de él, andaría a cuesta de mis achaques. Me quejaría y daría la lata a los vecinos. Callie es mi medicina. La abuela discute con el televisor. Al principio Callie y la abuela solían pelearse la hora de elegir el programa. Con el tiempo el problema se fue solucionando solo, puesto que la abuela se interesaba muy poco por la televisión, la abuela prefería coser o leer el periódico. Además, las películas del oeste y las policíacas la aburrían soberanamente, con gran sorpresa por parte de Callie. La abuela solo quería ver películas que ya conocía antes, y ahí sí que no admitía réplicas. Enviaba a Callie a la cama y le decía, esto tú no entiendes porque eres demasiado joven, son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Callie había visto con ella la mitad de una de esas películas y encontró sentimental y aburrida. La abuela, sin embargo, lloró a lágrima viva. Callie se despertó una vez por la noche y oyó hablar a la abuela. Se asustó. La abuela no le había dicho que esperase gente. Callie fue de puntillas hasta la guerra, le abrió sin hacer ruido y se asomó al cuarto. La abuela estaba sola.
sentada delante del televisor y hablando con él. Parecía muy excitada. Pacotilla, exclama. Carly se propuso recordar la palabra, preguntarle a la abuela lo que significaba. Pacotilla nada más que pacotilla, repetía la abuela. Así no vive nadie, ni siquiera los ricos. Yo no sé por qué se lo inventan. Lo que hace es tomarnos el pelo. Eso no tiene nada que ver con nosotros, son cosas que en la vida real no existen. Yo aquí con Carly la pensión y el subsidio de orfandad que me dan por el chico, eso no la saca nunca. Esas cosas no. ¿Por qué miro la televisión entonces? Carly volvió a cerrar despacito la puerta porque le entraba la risa. Las rabietas de la abuela a veces resultaban divertidas. A la mañana siguiente le preguntó, «Dime, abuela, ¿qué quiere decir pacotilla?» A la abuela dejó la taza sorprendida. «¿Cómo se te ocurre, Carly?» le preguntó. Carly estaba un poco desconcertado. «Es que esta noche te has estado gritando un buen rato al televisor y le has dicho a todos que es pacotilla». «Ah, claro», respondió la abuela. «Las cosas de pacotilla es que son mentiras o tonterías». «¿Qué película era, abuela?», preguntó Carly. «Es que se llama cine de tesis o algo así. Se trata de una fiesta de cumpleaños en Inglaterra y en Norteamérica. Una cuadrilla de insensatos que no trabajan en vez de ricos resulta que son pobres. Y en tan locos o a hacer como si lo fuera. Vete a saber por qué». «Puede ser divertido», dijo Carly. «En las películas que a ti te la gente siempre va de un lado a otro con los trajes antiguos. No van a parar de llorar o de abrazarte». «Tú no lo comprendes», dijo la abuela. La vida antes era así». «No lo creo», dije Carly, como la película era de la señora en el tejado, que por poco se cae. En esas cosas no la he visto nunca. «Es que se trataba de la herencia», dijo la abuela. «¿Qué es una herencia?», preguntó Carly. «Cuando una persona muere, el dinero que le pertenecía a las casas o las fábricas van para los otros, que suelen ser los parientes», trató de explicarle la abuela. «Tú no tienes mucho dinero, ni casas ni fábricas», dijo Carly. «Yo no», dijo la abuela. «Pero en esta película la gente tenía mucho dinero y se lo querían quitar con engaños a la chica que le tocaba. Y eso es una cochinada». «A mí me da lo mismo», dijo Carly. «Esas películas son muy aburridas. A mí me aburren las del oeste y además tampoco son verdad». «¿Tú has visto alguna vez a alguien, gente cabalgando, disparando en la ciudad?», preguntó la abuela. «Son cosas que pasan en América», dijo Carly. Con todo eso, dijo la abuela, tenía ganas de pelea. «Carly, no», Carly le limitó a decir. «Pacotilla es una palabra que me gusta mucho. Siempre está bien saber lo que significa pacotilla. Pero que Carly me tome el pelo de esa forma por llorona, eso sí que no. No tendría que consentírselo. Algo de razón lleva cuando dice que esas películas solo sirven para llorar a gusto. Lo que pasa es que yo a las modernas ya no las entiendo. Quizás tuviera que hablar un poco más de política con Carly. Mi marido nunca quiso. Aunque le fueran siempre malas cosas, decía. Yo en el partido ni hablar. A mí de esos negocios sucios no me metan. Y eso que hubiera podido luchar con sus derechos cuando yo, después de la guerra, me incliné por la socialdemocracia. Entre otras cosas porque me gustaba Kuhn Schumacher, que era de verdad un político estupendo. Otto, mi marido, renegaba como un cochero. Me parece mal. Carly, cuando sea mayor, no debería descuidar esas cosas. La abuela cae enferma. Carly no podía imaginarse que la abuela cayera enferma. No lo estuvo durante mucho tiempo, pero antes de que Carly cumpliera los 10 años sucedió aquello que él tanto temía en secreto. Durante varios días la abuela trató de ocultarlo. Se quedaba más del tiempo que de costumbre en la cama. Le pedía que le hiciera lo mismo. El desayuno apenas repartía prospecto. Enviaba a Carly a la panadería, hacía un resumen y un montón de cosas raras. ¿No te encuentras bien?, le preguntó Carly. Claro que sí, dijo la abuela. Estoy solo un poco floja. Es el cansancio, ese que me entra siempre en primavera. No lo era. El quinto y sexto día de la abuela llegó a la conclusión de que tenía fiebre, de que había probablemente que ir a buscar al médico. Carly se quedó muy tranquilo y tuvo que esforzarse para que la abuela no se le notara. ¿Quieres entonces que vaya a buscar al médico?, le preguntó. Sí, hazlo, dijo la abuela. Carly llamó al timbre del médico fuera de las horas de visita. La enfermera del consultorio le abrió la puerta, parecía algo enfadada. No puedes venir hasta ahora a la consulta.
La abuela está enferma, dijo Carly. La enfermera miró e hizo un gesto de contrariedad con la cabeza. Frau Vittel, no puede ser. Sí que puede ser, dijo Carly. Está enferma de verdad, tiene fiebre y cuando la abuela quiere que la vea el médico. Carly está a punto de echarse a llorar. No te preocupes, Carly, el doctor Higgins irá enseguida. La señorita se mostraba mucho más amable. Bueno, dijo Carly enseguida, pero de verdad. Tan pronto como vuelva de la visita, le prometió la enfermera. El médico se presentó poco después efectivamente y mandó a Carly salir del cuarto para reconocer a fondo a la abuela. Carly en su habitación no sabía qué hacer, pensaba en el discurso que le había soltado a la abuela el día de su último cumpleaños. Carlos se imaginó qué pasaría si muriera la abuela y se dijo bajito, la abuela no puede morirse. Carly se sentía como si tuviera 5 años. Llamaron a la puerta, era el médico que venía a buscarle. Se sentaron junto a la cama de la abuela. Óyeme bien, Carly, dijo el médico. No tienes que preocuparte, la abuela tiene unas ángeles de cuidado, pero está muy bien para su edad. ¿No es verdad, Frau Vittel? La abuela se le iluminó el rostro y asistió. No me parece prudente dejarla aquí, sino que la cuiden, dijo diciendo el doctor. Tú, Carly, no estás en condiciones de hacerlo. La abuela debería ir a la clínica durante una semana. Yo ya he hablado con ella. Le diré a la vecina que te eche un vistazo de vez en cuando y se lo comunicaré también al asistente social. A esa no, dijo Carly. A esa también, dijo el médico con decisión. Las cosas, Carly, tienen que seguir su curso de ordinario. De lo contrario, intranquilizarías a la abuela y no se pondrá bien. Entonces, bueno, dijo Carly. Mañana por la mañana vendrá una ambulancia a recogerla. Tú tómate un día libre en la escuela. Yo te escribiré una dispensa. Bueno, dijo Carly, dándole cuenta que ese se tranquilizaba. La situación era grave. Tenía que demostrarle a la abuela que podía confiar en él. En la mañana siguiente, muy temprana, se la llevaron. Carly, después de cerrar la puerta, se echó a llorar. Era temprano y hubiera podido ir a la escuela. No lo hizo. Carly empezó a ordenar las cosas como lo hacía la abuela. Más tarde llamaron a la puerta y la vecina le preguntó a qué hora quería que le trajera el almuerzo. Ahora no, dijo Carly. Lo tienes solo, lo tienes todo, que resplandece de limpio, le dijo la vecina. Carly se alegró. Por la tarde estuvo jugando fútbol y a las 5 fue a ver a la abuela a la clínica. Iría todas las tardes aunque los días de visita fueran solo a las 3 a la semana. A Carly le habían dado un permiso especial. La abuela aparentaba mucho cansancio y preguntó poco. Carly se sentó junto a ella sin saber qué contarle. Le dio un poquito de vergüenza, hubiera tenido que pensar antes de entretenerla. Al día siguiente, después de la escuela, cuando estaba almorzando, solo recibió la visita del asistente social. Era nueva, se presentó. Soy Fraulein Hauschil. Yo soy Carly Vittel, dijo Carly. La asistente social se rió. Ya lo sé, dijo, y le preguntó si podía ayudarle en algo. Pues no, dijo Carly. Ya me las voy arreglando. Me parece estupendo, dijo el asistente social. Voy a pasar todos los días por si acaso hay algo que no marcha, me lo dices. ¿La comida te la trae la vecina? Sí, dijo Carly. Tampoco hace falta que seas tan ordenado, le dijo el asistente social. A Carly le gustó mucho. Al día siguiente, cuando quiso ir a ver a la abuela, la enfermera se lo prohibió. Hay que dejarla tranquila. Está débil de la fiebre. A Carly le entró miedo como si fuera a ocurrir algo imaginable y pensó que tenía que prepararse. Frau Auschwitz le dijo, sé que la abuela va a morirse. Tonterías, Carly, dijo Frau Auschwitz. Apruebo de preguntar cómo está. Se morirá, dijo Carly, y me lleva a un asilo de huérfanos. Bobadas. Carly se dio cuenta que Frau Auschwitz no quería seguir hablando. La asistente social iba a verle todas las tardes, se sentaba a veces con él junto al televisor, le repasaba los deberes, conversaba con la vecina. Era muy simpática y no preguntaba, procuraba simplemente que todo marchara bien. A los días siguientes pudo volver a visitar a la abuela. Algunas veces la misma Frau Auschwitz lo llevaba a la clínica. La abuela se recuperaba rápidamente. Carly no tenía ya que inventarse nada. La abuela volvía a contar cosas. Preguntaba ordenada. A las 2 semanas juntas regresó a casa. Carly limpió bien el piso y puso en la puerta el letrero que le había escrito con lápiz rojo. Bienvenida. La abuela se permitió el lujo de llegar en taxi. Carly le halló reír delante de la puerta. El cartel la alegró. Esta vez no la abrazó la abuela a él, sino a la abuela. Era la primera vez que lo hacía.
La abuela recorrió el piso, lo examinó todo detenidamente, le pareció impecable y dijo dándole un empujón. Bueno, vamos a seguir, Cale. La abuela iba a hacerse un café cuando sonó el timbre y la vecina le trajo un ramo de flores. La abuela se lo agradeció. Volvió a sonar. Era la mujer del panadero con una tarta. La abuela le explicó la enfermedad con gran derroche de palabras. Volvió a sonar el timbre y se presentó Fraulein Auschil. Todos hablaban a la vez. Se encontraron de repente sentados en torno a la mesa redonda. Cali también, el mal de alegre. Todo el mundo le pareció que la abuela tenía un buen aspecto y ya estaba repuesta. Esto está mal, eso de respuesta, dijo la abuela. Por la tarde, después de la fiesta, la recepción habían convertido al final en una pequeña estupenda fiesta. La abuela decidió irse a acostar más temprano que lo de costumbre. Tengo que cuidarme un poco más por las noches, dijo. Estar sin ti es terrible, abuela, dijo Cali. ¿Lo ve? Dijo la abuela. Pero tienes que aprender a estarlo. Cali lo comprendió. Luego pensó en el miedo que había pasado, en la gente también que había ayudado y que no iba a ser siempre así. Cali oyó como la abuela se encerraba en su cuarto y se acostaba entre suspiros, igual que tantas otras noches. Ojalá siguieran así las cosas. Buenas noches, abuela, exclamó. Y la abuela respondió, buenas noches, Cali. Mañana te despertaré. Está bien, abuela. Cali no tuvo que poner el despertador. De eso volvía a encargarse la abuela. Esto se acaba, en Navitel, pensé. Y cuando el muchacho se fue corriendo a buscar al médico, volví a desinflarme por la cabeza todas esas cosas. ¿Qué iba a hacer de él? ¿Quién iba a recogerlo? ¿Iría Cali a parar a un asilo? Hubiera querido levantarme tan solo para que nadie notara nada. Pero me sentía terriblemente mal y pensaba en la muerte. Ya pasó. Volvemos a estar juntos. Cali me parece que ha vuelto más atento y reflexivo. El susto le caló muy hondo. Sería mejor que vivieran todavía sus padres. Para él, claro, para mí no. No, para mí no. Aunque a veces durante el día no pueda casi mis huesos. Cali es para mí, a pesar de todo, mi segunda vida. Y espero aguantar unos años todavía. Cali cumple los 10. Cuando Cali cumplió los 10, invitó a sus amigos. La abuela se portó perfectamente sin quejarse en lo absoluto. Toleró el ruido, jugó incluso con ellos. Ni siquiera le pareció mal a uno de esos chicos. Derramaba zumo en la alfombra. Era cumpleaños. La abuela le explicó a Cali que las cosas no iban a seguir así eternamente. Los chicos se marcharon. Cali andaba todavía sofocado con el precioso chandal que le habían regalado a la abuela. La abuela le hizo sentar junto a ella en el sofá y sin mirarlo, tomando levemente la mano de Cali con la suya, le soltó todo un discurso. Carlos, a los 10 años una persona es capaz de pensar y me parece a mí, tú has visto muchas cosas, puedo exigirte que reflexiones, ¿verdad? Ahora tengo más de 70, bueno, ya sé que no nos nota, pero me imagino 70 años más que tú. ¿Eres capaz de imaginártelo? No, dijo Cali asustado. Es lo que yo pensaba, siguió diciendo la abuela. Tienes que reflexionar sobre ello. Yo a los 100 no llego a esa enfermedad y esa enfermedad hace poco. Pongamos que me quedan todavía 8 años, ya es mucho. Tú tendrás entonces 18 y podrás arreglártelas solo. Pero pongamos que me queden solo 4. No lo creo, interrumpió Cali. Está bien que no lo creas, Cali. Yo tampoco creo, pero tienes que saberlo, ¿comprendes? Te quedas a tía de votos. Se ha olvidado el nombre. Nunca se preocupó de ti. La hermana de tu madre puede recogerte. O tendrías que ir a un orfanato, Cali. No, dijo Cali con decisión. No te quedará más remedio, dijo la abuela. Me largaría entonces, respondió Cali. Tontería, dijo la abuela. No todos los asilos son malos. ¿Quiere decir con eso que vas a morirte pronto, abuela? Dijo Cali. Yo me he propuesto vivir lo más posible, Cali, dijo la abuela. Pero no basta con proponérselo, aunque también ayude. La abuela la trajo hacia mí, cosa que realmente hacía. La abuela oía cocina y a paño viejo. Cali casi se echa a llorar de miedo, porque se dio cuenta de que sabía muy pocas cosas de la abuela, pese a todo la quería muchísimo. Ya tendremos cuidado, dijo la abuela. Te lo he explicado y eso es lo importante.
Bueno, niños, esto ha sido el final del cuento La abuela. A mí me pareció un cuento bastante reflexivo, así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo cuento. Adiós.